Nada, bienvenidos a todos, ya que Jessica está teniendo un problemas técnicos. Mi nombre es Héctor de Jesús Cortés, puertorriqueño, nacido y criado en la isla. Estuve un tiempo, 8 años aquí en MIT, y voy a estar con ustedes presentando el gran proyecto de Mi Última Neurona que Jessica ha trabajado tan arduamente. Primero que todo, gracias por asistir hoy, por estar con nosotros y por compartir. Creo que es uno de los pocos eventos que hay en español, completamente en español, así que es un avance. Exigimos que fuera en español para que ustedes pudieran escucharlo en su idioma y entonces pues las personas que lo vayan a escuchar en inglés pueden acceder al link. So anybody that speaks only English, please scan the QR code and you're gonna have an AI English translator instead of the other way around. So yes, thank you to all my friends, now it's working too, who speak only English but are here to support me. I really appreciate it. But this program is in Spanish because there's not a lot of resources. So I'm going to switch over now. Bueno, para empezar, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es el primer evento en vivo que estoy haciendo para Mi Última Neurona, así que discúlpenme si hago algo mal, ¿verdad? Pero bueno, hablemos un poco de cómo empezó el podcast, ¿verdad? En el 2021 yo empecé como investigadora de postlicenciatura en el MIT. Y durante esa época, bueno, siendo del sur de Florida y también paraguaya, donde es súper cálido, me costó un poco aclimarme acá a Boston y en ese tiempo realmente sentía que solo me funcionaba una neurona. De ahí viene el nombre. Y durante ese tiempo yo hablaba todos los días a través de WhatsApp con mi mamá y ella vive en Asunción, Paraguay, como el resto de mi familia. Y ella se confundía de lo que era la neurociencia. Ella me decía, ¿y cuándo vas a ver a pacientes? O ¿cuándo vas a ser doctora, verdad? Y yo, mamá, no, es que yo soy neurocientífica, no soy médico. Y bueno, y entonces ahí me di cuenta que hay una falta de recursos en español de este tipo. Tenemos al famoso Andrew Huberman, ¿verdad?, que es un profesor de Stanford, y hay muchos recursos en inglés, pero casi nada sobre la neurociencia en español, y menos en los países latinoamericanos haciendo divulgación de este tipo. Así que dije, ok, a mí me encanta hablar, me dan un micrófono, me lo dieron, y al final empecé un proyecto súper lindo. Y esto es antes de ChatGPT, porque ahora pueden todos traducir todo por ChatGPT, pero esto fue antes de. Así que Jessica me escribió para entrevistarme de sus primeros episodios allá en el 2021 y una de las cosas que me di cuenta fue el impacto que puede tener, ¿verdad? Darle información y recursos a personas que hablan español. Y como ya bien mencionó, yo viniendo de Puerto Rico tenía más acceso al inglés, pero he visitado algunos países latinoamericanos en donde el idioma sí es una barrera y que ella estuviera haciendo este proyecto fue algo grandioso a lo cual yo quise aportar desde mi lado y entonces pues ahí es que comienzo a ser el asesor científico del podcast donde le he presentado a algunos de las personas que ella ha entrevistado. Estuve al principio bien envuelto en cuestión de verificar que toda la ciencia fuera certera, ¿verdad? Una de las cosas más importantes hoy día es la desinformación o la información a medias y nosotros queríamos ser bien precisos, así que todo lo que está saliendo en ese podcast es visto por científicos y apoyado por la literatura científica y no simplemente porque alguien lo dijo y sí. Así que es un podcast en español para entender la neurociencia, para entender este campo tan interesante del cerebro y de la espina dorsal y todo lo que controla el sistema nervioso, pero a la misma vez es para impulsar también y darle alas a personas que quizás no las tengan en otros lados porque la barrera del idioma no les permite entender que MIT, que Harvard, que otros lugares grandiosos del mundo ellos pueden pertenecer también. Así que gracias a ti por crear este podcast y por tenerme a mí como parte de... A ti por ayudarme siempre. Héctor es uno de los primeros en ver mi visión y ayudarme a llevarlo a cabo. De hecho, si no conocen el podcast, les comento que ya he viajado a Puerto Rico con el doctor de Jesús Cortés para entrevistar ahí neurocientíficos boricuas. También he viajado a 7 países latinoamericanos para la tercera temporada del podcast. De hecho,
entrevisté a 33 personas en 37 días en 7 países. Así que fue una locura, pero lo pueden encontrar todos los episodios publicados. Y hace poco, en agosto, me fui a España, porque también tenemos que incluirlos a nuestros primos españoles. Hay una ciencia muy buena ahí en España, así que también eso se va a lanzar próximamente. Así que bueno, hablemos de la neurociencia, ¿no? Sí, así que nada, síganos en Instagram y en YouTube. Ahí tienen, ¿cuántos episodios llevan? 70, ¿cuántos? 70 y algo entrevistas publicadas en YouTube, no todas, Bueno, aún, están saliendo. así que hay mucho contenido, incluyendo también neurociencia básica. O sea, no es solamente que tienes que ser un experto, sino que en cada episodio hacemos lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Que es hablar con expertos y preguntarles sobre su ciencia, cómo llegaron a donde están y qué consejos tienen para la juventud y para las personas que les interese el campo en el que ellos pertenecen. Sí, en cada episodio le preguntamos la trayectoria de los científicos para hacerlos más accesibles. A veces tenemos como una imagen de que un científico es un hombre blanco, viejo, con el pelo ahí todo parado como el famoso Albert Einstein o en bata blanca, pero no es así. Sí, eso y también que solamente la ciencia buena se hace aquí en Estados Unidos y eso nos dimos cuenta, ¿verdad? Al ella viajar a Latinoamérica, yo estando en Puerto Rico, que ahora regresé el año pasado, que hay ciencia increíble en todos lados. Simplemente que en Estados Unidos tienen mayor acceso a la viralidad, ¿no? A que mucha gente se entere de lo que ellos hacen, pero eso no significa que no hay, así que Jessica y el podcast le está dando esa visibilidad a científicos en Latinoamérica, especialmente neurocientíficos y neurocientíficas, que puedan entonces establecer colaboraciones y crecer su trabajo de manera diversa y que incluya a todos. Así mismo. Un poquito de la neurociencia. Sí, empecemos, ¿no? Bueno, la neurociencia, para que los que no saben, es la rama científica que estudia el cerebro, la espina dorsal incluye el cerebro, los nervios y la médula espinal, ahí ve. Y dentro de eso es súper multidisciplinario, o sea, que profesionales de varias disciplinas vienen a estudiarlo juntos. Eso es algo súper interesante. Súper interesante, incluye la genética, incluye la química, incluye la física, incluye la ciencia de cómputo, la estadística, muchos campos que convergen y tratan de entender cómo funciona el cerebro y qué pasa en situaciones... ahora mi micrófono le está dando un bico aquí. ¿Qué pasa en situaciones particulares que impide que pueda tener un funcionamiento óptimo? Así que es bien importante porque la neurociencia mucha gente la considera como una de las ciencias más difíciles dentro de la biología, como el rocket scientist de la biología, pero la verdad no es tanto lo difícil, es la diversidad y los distintos campos que tienen que hablarse. Así que una de las cosas que uno tiene que hacer como neurocientífico es conocer un poco de todos esos campos, y hoy vamos a estar presentándoles 2 de ellos, que incluye ciencia de cómputo y también la parte clínica. Asimismo, diferentes laboratorios pueden estudiar distintos niveles. Está la ciencia básica, la ciencia traduccional, se dice en español, translational es en inglés, y la ciencia que lleva a cabo la clínica, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para llegar a dar medicina, a crear medicinas para pacientes? Eso todo tiene... hay un proceso que viene antes de eso, no es que simplemente, lo estudiamos en ratones y ya sale para los humanos que tomen, no, hay más que eso. Así que justamente hoy tendremos 2 invitados, uno que trabaja más con la ciencia básica, traduccional, y otro que trabaja con la ciencia de clínica. Pero antes de eso, estabas hablando que la neurociencia es súper multidisciplinaria, ¿verdad? La dirección que yo estoy viendo ahora, en que la neurociencia se está yendo, es más hacia la computación. Y la inteligencia artificial es algo que se está desarrollando bastante. Y de eso hablaremos, cómo eso nos puede ayudar a la ciencia. Pero primero, para dar una base, para los que no sepan, que no es una expectativa que todos lo sepan, ¿qué es una red neuronal? Sí, alcen la mano los que aquí hayan escuchado de redes neuronales en algún momento en su vida. Ok, así bastante. Sí, bueno, porque estamos en MIT Museum.
Pero básicamente, red neuronal es una serie de neuronas, valga la redundancia, ¿verdad? Que son las células que nos permiten la comunicación en el cerebro y las más que se han estudiado, aunque hoy día sabemos que hay otras células que tienen un rol igual o hasta más importante en ciertas condiciones. Sabemos que las neuronas es la célula del cerebro que más se ha estudiado y de esas células sabemos que se forman distintas redes o distintas islas entre ellas que permiten comunicación y, ¿verdad?, la acción que terminan haciendo, ya sea un movimiento, ya sea un pensamiento, ya sea hablar, distintas funciones que el cerebro lleva a cabo. Entonces esas redes o esos circuitos que están en el cerebro se pueden estudiar a distintos niveles. Hoy vamos a tener, ¿verdad?, al doctor Kreeman que lo estudia desde una perspectiva computacional, pero también tiene experimental. Algo que estaba mencionando Jessica, y quiero hacerlo bien claro, es que la neurociencia tiene muchos aspectos computacionales, porque no entendemos necesariamente el cerebro completamente, y en adición a eso, la computación nos ha permitido, ¿verdad?, probar teorías y entender así mejor cómo es que aprendemos, cómo es que memorizamos y cómo es que llevamos a cabo las cosas del día a día. Así mismo. Algo que quiero dar un ejemplo, bueno, un ejemplo más básico de una red neuronal antes de que entremos a lo más complejo, es, por ejemplo, mi jefa, la doctora Nancy Kanwisher, descubrió una área en el cerebro que se llama la área fusiforme de rostros. Esto reconoce rostros, existe en cada cerebro humano. Y ahora ya eso lo descubrió en los años 90, pero ahora se puede estudiar en más detalle usando redes neuronales. Entonces, un ejemplo básico que les puedo dar es, ponele, tienes un algoritmo, lo que significa eso para ustedes, algo en la computadora, y uno le puede entrenar a este algoritmo que reconozca rostros. ¿Y cómo hace eso? Le das millones y millones de fotos de rostros, ¿verdad? Y ahí el algoritmo va a empezar a reconocer patrones. ¿Qué es que hace un rostro, verdad? ¿Cuáles son los componentes que forman un rostro? Para después, si tú le das una imagen nueva que jamás ha visto, puede reconocer que eso es un rostro o no un rostro. Pero eso se puede hacer con varias cosas, o sea, no es solamente imágenes. Puede ser con sonidos o imágenes de otras cosas o hasta impulsos eléctricos del cerebro. Uno, entrenando a este algoritmo en datos del cerebro, por ejemplo, puede entrenarle a predecir cómo el cerebro va a responder a un estímulo. Y así podemos usar las computadoras para retroalimentar nuestro conocimiento, o sea, nuestro conocimiento del cerebro nos informa cómo crear estos algoritmos y lo que los algoritmos dicen también nos pueden informar cómo funciona el cerebro. Sí, claro, es una relación simbiótica donde, ¿verdad?, ambos campos se nutren el uno del otro y donde hemos visto que algoritmos que no necesariamente pensaron que eran para la neurociencia nos están ayudando. Y este campo de la inteligencia artificial, de redes neuronales, de visión computacional, es algo que en teoría hasta parecía sencillo, como dijo Kreeman en su episodio, que lo pueden ir a escuchar, by the way, y va en detalle en varios proyectos, pero que hasta comenzó como si fuera un proyecto de estudiantes de universidad, a nivel de licenciatura, así que se pensaba que era algo que se podía resolver bastante rápido y se dieron cuenta que no, ha sido un campo que lleva ya varios años y sigue todavía con la complejidad y no entendemos necesariamente todo. Antes de adentrarnos más en eso, ¿nos puedes contar un poco lo que tú hiciste? Sí. Pues yo siempre he tenido la pregunta de por qué no tenemos tratamientos para enfermedades neurodegenerativas que vayan a la raíz del problema y a curar las enfermedades. Tenemos muchos tratamientos que son sintomáticos, ¿no? Y eso lo hemos visto, lo hemos vivido todos nosotros, que tenemos familiares o personas conocidas que tienen estas enfermedades que son detrimentales para el paciente y para los cuidadores. Así fue que empezó mi amor por la neurociencia y me he enfocado en tratar de buscar biomarcadores tempranos para poder entender qué está sucediendo a nivel neuronal que nos prediga que una persona va a tener una de estas enfermedades y poder tratarla a tiempo. Yo creo personalmente que muchas de las
drogas que han tratado para estas enfermedades no funcionan del todo porque está muy tarde, ¿verdad? Cuando tú coges una enfermedad demasiado tarde, imagínense en el cáncer, la metástasis, el porciento de sobrevivir es muy bajo porque ya está muy tarde y está por todo el cuerpo. Pues en el cerebro es muy resiliente y aunque está teniendo toxicidad por muchos años, no lo demuestra sintomáticamente. Aunque sí sabemos que en el cerebro pueden estar habiendo problemas a nivel de salud neuronal. Así que yo me he dedicado a buscar biomarcadores a nivel de sangre, a nivel de registros electrofisiológicos, que son micrófonos que se le ponen dentro del cerebro con unos alambres para ¿Cómo era escuchar. eso? ¿Ah? A ver, ¿cómo era eso? Eso es electrofisiología. Electrofisiología. Ok. Ahí está Jessica y su estilo de podcast. Ajá. Sí, la No, porque electrofisiología. si no, no va a seguir hablando, no, digo, no va a Sí, no, la electrofisiología es este campo fascinante donde podemos utilizar alambres los introducimos dentro del cerebro de un animal, en el caso mío los ratones. ¿Qué tan grandes Eh, son? Los ratones, el cuerpo, mira, aquí tengo uno. No, el ratón, el alambre. El alambre es del grosor de una pestaña. Wow, súper fina. Súper finito, ¿verdad? La idea siempre en la ciencia básica y traduccional es darle el menor cantidad de dolor al animal, ¿verdad? Sabemos que estamos bregando con animales vivos, que hay una ética que hay que seguir, así que todas estas tecnologías se tratan de hacer de la manera menos invasiva posible, aunque sigo teniendo que hacer una neurocirugía para abrir mientras el animal está anestesiado. Entonces introduzco el alambre y ese alambre me permite entonces registrar la comunicación entre las neuronas en el cerebro. Así que Y las neuronas se comunican de dos maneras. Es electroquímica la comunicación. Eso significa eléctricamente, y también hay una transmisión de químicas que se llaman neurotransmisores. Capaz lo hayan escuchado, como la serotonina, la dopamina. Estos son temas que siempre se discuten, pero realmente no todos saben lo que son. Entonces hay diferentes maneras de estudiar el cerebro. correcto. Así. En el caso de la electrofisiología, nosotros estudiamos la comunicación eléctrica, porque sabemos que entonces hay un cambio de voltaje que les permite a ellas mover esos neurotransmisores, que son estas moléculas químicas que permiten la comunicación y le dicen a esta neurona, ok, tú debes hacer esto, tú debes hacer esto, tú debes hacer esto. Y en ese sentido, pues yo trato de buscar biomarcadores tempranos a nivel de electrofisiología con esos micrófonos dentro del cerebro del animal, para entonces buscar tratamientos que puedan evitar la muerte o en otros casos, en los proyectos que tuve en MIT también, para aumentar la plasticidad, que es otro de los conceptos, ¿verdad?, que hablamos mucho en el podcast, y es esta capacidad del cerebro de fortalecer o debilitar conexiones o hasta formar nuevas para adaptarse al medio ambiente y poder tomar decisiones mejores. Cada vez que estamos recibiendo información sensorial, estamos aprendiendo y el cerebro tiene que tomar decisiones, ok, fortalezco estas conexiones, debilito estas, porque no puedo tener todo fortalecido todo el tiempo, ya que el sistema, ¿verdad?, es demasiado energético, requiere demasiada energía, entonces necesitarías estar comiendo todo el día para poder La verdad que queremos sufragar. modelar aún cómo hace el cerebro para hacer todo lo que está haciendo, ¿verdad?, con tan poca energía, porque si queremos simular lo mismo con materiales no biológicas, se nos hace un poco complicado. Bueno, han visto un lado, que es el del doctor Héctor de Jesús Cortés. El lado mío sería trabajar con neuroimagen, que es un poco más de nivel, no quiero decir alto, porque eso no es el término correcto. Más clínico. Más, sí, en el sentido que no trabajo con modelos animales, trabajo con seres humanos, escaneando su cerebro con algo que se llama fMRI, imágenes de resonancia magnética funcional en español. Y eso lo que hace es, no mide, no es tan preciso como puede hacer el doctor de Jesús Cortés. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil introducir un electrodo en un humano que es en un ratón, porque tenemos morales y ética y todo eso. Entonces, se puede medir actividad cerebral donde está sucediendo. O sea, hay una resolución espacial, que es distinto a una resolución temporal.
Y creo que no hay todavía máquinas que pueden hacer los dos, o me equivoco. Al mismo tiempo, en seres humanos, no invasivo. ¿Espacial y temporal? Sí. No, ¿verdad? Necesitamos más neuroingenieros, así que todo lo que estén escuchando, por favor, vean manera de crear esta tecnología. Pero lo que sí que el fMRI mide actividad dónde está sucediendo, pero no cuándo. Y eso hace que muchas de nuestras preguntas sean muy limitadas, porque o podés preguntar cuándo o dónde, es difícil de poner esas dos cosas juntas. En mi área, yo estoy estudiando el pensamiento abstracto, que obviamente no tiene nada que ver con la clínica, pero igual es importante saber cómo el cerebro funciona anormal, no quiero decir normal, eso no es la palabra indicada. Normal o atípicamente, ¿verdad? Y bueno, eso es un poco de lo que nosotros hacemos. Ahora vamos a transicionar. Le voy a invitar al Dr. Kreeman que por favor nos acompañe en el escenario. Nuestro primer invitado. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Sé que seguro está súper ocupado. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les voy a presentar, decir un poco sobre él. Él es profesor en la Escuela de Medicina de Harvard y en el Centro para Cerebros, Mentes y Máquinas, mejor conocido como CBMM. Es un destacado neurocientífico cuyo trabajo se enfoca en la intersección entre la neurociencia y la inteligencia artificial, con un enfoque particular en cómo el cerebro humano procesa la información visual y cómo esa comprensión puede ser aplicada para desarrollar sistemas de visión computacional. No se preocupen si no saben lo que es visión computacional, ya lo hablaremos. En el 2021, el Dr. Kreeman publicó su libro Visión biológica y computacional por Cambridge University Press, donde exploró cómo los avances en inteligencia artificial inspirados en los circuitos neuronales de la visión han impulsado tecnologías como el reconocimiento facial, que lo habíamos hablado, y los autos que detectan peatones. El libro combina estudios de neurociencia, cognición visual y la inteligencia artificial inspirada en la biología. Lo pueden encontrar en Amazon, desafortunadamente solamente en inglés. Bienvenido, doctor. Sí. Muchas gracias por la invitación y me vergüenza un poco por toda la introducción, pero muchas gracias. Una pregunta, doctor. Antes de comenzar, siempre nos gusta hablar un poco, si nos puede decir brevemente cómo llegó a ser neurocientífico. Sé que es argentino, pero la gente me imagino que quiere saber cómo llegó a donde está ahora mismo y qué está haciendo en estos momentos. Soy de Argentina, como dijiste, y no sé jugar al fútbol, entonces me echaron de Argentina. Ya. Y, Fuera. Ahí fui a hacer un doctorado en Caltech, en neurociencia computacional. Pero antes del doctorado, porque creo que eso es importante para muchos estudiantes, ¿en qué momento decides la neurociencia? O sea, ¿qué en Argentina inspiró eso para ti? Sabía muy poco de neurociencia cuando estaba en Argentina, no es que sepa mucho más ahora, pero en ese momento sabía casi nada. Estudié física y química en la Facultad de Exactas, en la Universidad de Buenos Aires, en ese momento siempre me fascinó la idea de tratar de entender el cerebro, me pareció que era la frontera fundamental que nos puede impulsar en cuanto a inteligencia artificial, pero también en cuanto a resolver enfermedades y a entender quiénes somos y cómo pensamos. Me inspiró mucho, siempre me gustó la matemática y la física, pero me inspiró mucho libros como Fundación de Asimov, y donde trataban de especular sobre cuáles serían las ramificaciones de poder entender el cerebro. Después de estudiar en Argentina, cuando empecé mi doctorado, la verdad es que sabía básicamente nada en ese momento sobre el cerebro. Sabía que el cerebro estaba arriba, los pies abajo, y así es como empecé básicamente. ¿El doctorado es en neurociencia? Hice el doctorado en neurociencia computacional, sí. Y ahí, a partir de ahí aprendí todo lo que sé sobre el cerebro, empecé a aprender a partir del doctorado. Sí. Antes de eso no había hecho ninguna investigación en neurociencia. Yo quiero saber en qué punto de su carrera aprendió cómo programar. Aprendí a programar por mi cuenta con una computadora que tenía en casa. Pero principalmente durante el doctorado fue cuando más me especialicé en aprender a programar. O sea, ¿le aceptaron al doctorado en neurociencia computacional sin que usted sepa cómo programar?
Apenas sabía muy poco sobre programación. Sí creo que tenía una base muy fuerte, creo que en Argentina y en muchos otros lugares de Latinoamérica hay una educación excelente y creo que había aprendido mucho de matemática, de física, de química y creo que esa era una base que fue importante para mí en cuanto a toda mi carrera. Pero sí, sabía muy poco de programación, sabía nada sobre el cerebro y tuve suerte que me aceptaron para poder venir para acá. Ojalá que su historia la inspire a los jóvenes que estén mirando. Miren, no tienen que saber todo antes de ingresar a un doctorado, se puede ir aprendiendo. 100%, esto es algo bien importante para todos los que nos están escuchando aquí y live. No hay que ser un experto para poder solicitar estos programas doctorales. La idea es que en el programa doctoral te vuelvas experto, así que si tienen ganas, de verdad que soliciten porque hace una diferencia. Imagínense que usted no hubiese solicitado porque pensaba que no sabía suficiente programación o neurociencia. Ninguna de las dos sabía lo suficiente y solicitó ahí. Y Hubo un ahora mentor o mentora que le dijo como que soliciten, no matter what, o sea, solicita aunque no te cojan, por ejemplo. Me rechazaron en un montón de lugares cuando estaba aplicando doctorados y también tuve suerte que me aceptaron en algunos lugares. Pero parte de aplicar a doctorado es un proceso difícil y muy competitivo y uno tiene que tener ¿cómo se dice? Una piel gruesa, se dice en inglés, no sé cómo se dice en español, de aceptar que uno lo van a rechazar en un montón de lugares. Y me parece que eso es parte de la crear callos. De hacer ciencia y muchas veces nos equivocamos y nos rechazan y igual a partir de eso tenemos que ser persistentes y poder insistir y seguir adelante. Así es. ¿Le escuchan bien al doctor Kreeman? ¿Sí? Ok, más o menos. A ver. Hola, 1, 2, 3. Creo que sí, se tiene que acercar un poquito más. Okay. Sí, ok, perfecto. Bueno, para empezar a hablar sobre su ciencia, usted estudia la inteligencia visual. ¿Podría explicarnos qué significa este concepto y qué implica el campo de la inteligencia artificial inspirada en la biología? Nos interesa entender cómo es que podemos comprender el mundo visual, lo que nos hacemos todo el tiempo cuando entendemos, reconocemos caras, podemos leer, reconocemos objetos, navegamos, etc. Francis Crick, que famoso por su modelo de la DNA, una vez estaba contando que le interesaba el sistema visual y la gente le decía, ¿pero por qué vas a estudiar el sistema visual? Simplemente abrís los ojos y todo el mundo está ahí, simplemente no hay nada que estudiar. Una gran proporción de nuestro cerebro se dedica a estudiar el sistema, a procesar señales visuales. Es un proceso recontra complejo mediante el cual podemos extraer información básica, básicamente píxeles en cada lugar, y a partir de eso crear todo nuestro mundo visual, entender el movimiento de los objetos, entender cuáles son esos objetos, poder navegar, poder entender lo que es comida, lo que no es comida, amigos, enemigos, etcétera, etcétera. Todo eso se basa en el sistema visual. Y es tan complicado eso que ha llevado décadas poder tratar de entrenar a computadoras para poder hacer algo remotamente semejante a lo que hacen los animales o lo que hacen los humanos en cuanto al sistema de reconocimiento visual. Hace muchos años en MIT había un psicólogo, un científico cognitivo famoso, Seymour Papert, que creó un programa diciendo, bueno, los estudiantes de MIT son tan buenos que vamos a hacer un programa de verano para que los estudiantes resuelvan el problema de visión. Y claramente no funcionó. En un verano no pudieron resolverlo, ni siquiera los estudiantes de MIT pudieron resolver computacionalmente lo que es el sistema visual. Y nos llevó décadas y décadas poder tratar de construir máquinas que puedan aproximarse un poco a cómo entendemos nosotros el mundo visual. Hoy en día mucha gente tiene un teléfono, por ejemplo, en el cual uno puede acceder al teléfono mediante el reconocimiento del rostro. Tenemos autos que pueden navegar y reconocer peatones. Tenemos sistemas que pueden reconocer cuando uno escribe. Tenemos sistemas que pueden competir con los médicos en cuanto al reconocimiento de imágenes para diagnóstico. Todo esto son problemas de reconocimiento visual con los cuales podemos entrenar ahora algoritmos, a las redes neuronales que estaban hablando antes, y yo diría que la mayoría de todo eso fue inspirado gracias a los estudios de neurociencia. Y entonces, gracias a todo lo que acabas de decir, me imagino que siempre te preguntan, y tengo que hacerlo, los límites de la inteligencia artificial, ¿no? Sabemos que cada día lo vemos más y más y más.
entrando a distintos aspectos de nuestras vidas, tanto la personal, la profesional y cualquier aspecto, probablemente la inteligencia artificial está. Y hay mucho miedo en la sociedad sobre hasta dónde puede llegar y en qué momento puede empezar a manipularnos este tipo de tecnología. Usted en su campo, lo que está haciendo, ¿tiene algún miedo o piensa que los límites de la inteligencia artificial tienen unos boundaries o unas limitaciones bastante claras, éticamente hablando? No tengo miedo, soy bastante naive y optimista y como muchos otros descubrimientos en la ciencia se pueden usar para hacer cosas buenas o para hacer cosas malas. Yo creo que los avances que estamos teniendo y vamos a seguir teniendo gracias a la inteligencia artificial son espectaculares y son mucho más importantes que los potenciales problemas. O sea que no tengo miedo, estoy muy entusiasmado sobre Pero hay gente mirando este lado ético y asegurándose que las cosas están Pero bien. es cierto que hay un montón de preguntas éticas importantes, interesantes. Es cierto que, por ejemplo, es probable que haya una enorme redistribución de los campos laborales. Hay muchos trabajos que existían hace 100 años y Tiempo. Le vamos a cambiar el micrófono. Check 1, 2. Hola. Bueno. Ahora sí. Ok, hay muchos trabajos que existían hace 100 años y fueron reemplazados eventualmente y creo que la revolución de inteligencia artificial es quizás más grande de lo que fue la revolución industrial en su momento. O sea que creo que va a haber cambios importantísimos en la sociedad. En el balance total yo creo que esos van a ser cambios recontra positivos, que nos estamos encaminando hacia un mundo mucho mejor, pero por supuesto tenemos que tener cuidado, o sea, uno está expuesto quizás a drones, a máquinas que pueden utilizarse en las guerras, uno puede tratar de usar algoritmos de lenguaje para influenciar las elecciones. A mí me preocupa el deepfake, el que hagan una cara completamente Pero es que ya mía está en otro lugar o sea, va a haber algún momento en donde no haya suficiente información en la imagen para yo no saber que fue hecha por una máquina. Yo creo que casi estamos ahí. Para los que vieron la última versión de Misión Imposible, está Tom Cruise que se transforma de una cara a otra, etcétera, etcétera. Creo que casi estamos ahí. Durante toda la historia de la humanidad estaba la idea de que ver es creer. Cuando uno ve algo, y hoy en día cada vez más vamos a tener que aprender que uno puede crear imágenes que son realmente muy convincentes y que son completamente artificiales. Y creo que eso va a dar lugar a cosas espectaculares, como crear películas que son interesantísimas en Hollywood, pero al mismo tiempo la posibilidad de que uno pueda ver un video, que sean cosas que realmente no existen. Hay episodios de Netflix, de Black Mirror, donde juegan con esta idea, digamos, todas las cosas malas que pueden ocurrir, digamos, si uno usa. Pero creo que esta misma tecnología es realmente increíble en cuanto a las cosas que uno puede sintetizar. No sé quién hizo esta imagen de acá, pero un montón de estas imágenes se pueden crear gracias a este tipo de tecnología. De hecho, fue una diseñadora gráfica que trabajó en conjunto con DALL-E, de hecho, que es como un ChatGPT, pero para imágenes. Una pregunta, haciendo un follow-up a lo que estaban hablando de los autos autónomos y haciendo estas decisiones morales. Es algo que realmente el Dr. Krima no trabaja, pero me gustaría saber su opinión. Los autos autónomos tienen algoritmos que les van a ayudar a decidir. En momentos donde hay que decidir, frenar o seguir o atropellar capaz, estos sistemas van a valorizar a los peatones y a los que tienen adentro, o sea, a los passengers, que me estoy olvidando, pasajeros, sí. Y quiero saber cuál es su opinión sobre eso y qué tal si el algoritmo de autos producidos en China, por ejemplo, hay diferentes valoraciones éticas y morales allá que acá en Estados Unidos o en Latinoamérica. ¿Qué opinan sobre eso, todo eso? Hay un dilema en filosofía muy conocido sobre un tranvía que tiene que decidir si va a matar a una persona o a 5. Y hay varias versiones de todo eso. Yo vengo manejando hace muchos años, nunca me pasó algo así. Creo que esos son casos bastante extremos. Creo que en la mayoría, en
la gran proporción de los casos, la gente que conduce o los algoritmos no tienen que tomar este tipo de decisiones. Si yo tuviese que tomar una decisión de esas en un segundo, ni siquiera sé lo que yo haría, ni siquiera sé si uno realmente tiene tiempo de pensar. Me parece que esas son discusiones más bien teóricas, con poca aplicación en el día a día. Más peligroso quizás es la posibilidad de que un agente terrorista o un agente malévolo pueda agarrar y controlar a un auto exteriormente. Hay formas de engañar a los algoritmos, por ejemplo. Eso me parece que es quizás más peligroso. En cuanto al día a día, me parece que la mayoría de la gente está más o menos de acuerdo en cuanto a qué es lo que hay que priorizar. No queremos matar a ningún peatón y eso va a estar bien programado, me parece que en la mayoría de los casos. ¿Va a haber errores? Seguro, ha habido errores ya. Por supuesto, los humanos también cometen un montón de errores. Hay montones de adolescentes que se emborrachan y manejan y es un problema terrible eso, mucho más grande en mi opinión que los pocos errores que han habido en cuanto a autos automáticos. O sea, creo que sí hay maneras de manipular y potencialmente pueden ser peligrosos, pero de vuelta, a mí no me gusta manejar y creo que todas las mejoras que va a haber, creo que en el gran balance de las cosas va a haber muchos menos accidentes con los algoritmos que con los humanos que no evolucionamos para manejar. Los humanos hacen tantas boludeces. Eso es lo que iba a decir, es que al ser humano se le perdona, pero no a una máquina. Entonces, capaz sí van a hacer errores como los seres humanos, pero ¿cómo llevar la justicia a una máquina? ¿Cómo tener ese sentimiento de esta máquina? Como por ejemplo en la película de iRobot, que no sé si se acuerdan, con Will Smith, que tenía por su pecho eso de que no le salvó a su hija, ¿verdad? Porque hizo un assessment, midió los factores, las probabilidades y le salvó a él. Entonces eso es algo que rumino a veces. Pero igual, eso no es el tema de ahora. No, quiero volver a la biología. O sea, estábamos hablando de lo que es ciencia básica, ciencia computacional, que ahora veo con lo que estás mencionando. Pero también vi en tus artículos que usas los monos. Específicamente uno que habla de cómo vemos el mundo como si fuera estable, pero nuestros ojos están en constante movimiento. ¿Nos podrías hablar un poco de tu experiencia trabajando con monos? Que yo sé que es un modelo que a veces es un poco sensitivo en el mundo de la ciencia, ¿no? El mono es uno de los animales más cercanos a los humanos en la jerarquía. Versus yo trabajar con un ratón que se ve un poco más alejado. ¿Nos podrías hablar cómo es trabajar con ese grupo de animales y también ese descubrimiento de la estabilidad del mundo habiendo movimiento en los ojos? Primero debería aclarar que en mi laboratorio no trabajamos con monos, colaboramos con gente que trabaja con monos, pero no hicimos ese trabajo directamente en el laboratorio. Los monos son bastante parecidos a los humanos en cuanto al sistema visual, son animales muy visuales, mueven los ojos y usan el sistema visual muchísimo, más que muchos otros animales, son un modelo excelente para entender el sistema visual de los seres humanos. Entre paréntesis, creo que es fundamental. Podemos debatir sobre cuáles animales son mejores o peores para diferentes preguntas, pero en general me parece que es fundamental estudiar animales, no solamente los humanos, sino a otros animales, porque no vamos a poder entender el cerebro prontamente sin estudiar los animales. Antes se mencionó un poco el tema de las dificultades en cuanto a la resolución espacial y temporal. Lo que podemos estudiar desde afuera del cerebro humano es bastante limitado en muchas maneras. Entonces hay muchos experimentos que requieren hacer experimentos en animales. Todas las vacunas que tenemos, todos los grandes avances que hemos tenido en cuanto a la salud vienen de hacer experimentos en diferentes tipos de animales. El estudio este en particular que te estaba refiriendo, colaboramos con gente que trabaja con monos para estudiar el comportamiento, pero también la actividad neuronal, usando el tipo de alambres al cual te referías antes, para estudiar qué es lo que pasa en el cerebro cuando los animales están moviendo los ojos todo el tiempo. Nosotros también movemos los ojos todo el tiempo. Eso es algo que si uno nunca lo pensó, le puede llamar la atención, porque una de las magias del cerebro es que no nos damos cuenta de eso. Movemos los ojos aproximadamente 2 a 4 veces por segundo. Eso se llaman sacadas.
En inglés se dice saccades, no sé cómo se dice en Sacadas, español. sí, son sacadas. Sí. Esos son movimientos balísticos muy rápidos de los ojos, lo hacemos todo el tiempo. Y tenemos la ilusión de que todo el mundo tiene, todo lo que estamos viendo tiene alta resolución, pero no es así. Y uno puede convencerse de eso haciendo un experimento muy sencillo. Por ejemplo, uno puede tratar de leer acá la palabra brains y mirar esa palabra sin mover la cabeza, sin mover los ojos, tratar de leer las letras que están allá. Son letras gigantes, mi última neurona, y es básicamente imposible leer afuera del foco exactamente de donde uno está mirando. Donde estamos mirando, ahí tenemos muy alta resolución, ahí podemos ver un montón de detalles, tanto detalles que podemos incluso leer, que es algo bastante complicado. Y afuera de eso, básicamente somos legalmente ciegos. Lo que yo ahora estoy mirando a Héctor, en esta parte de acá no veo básicamente nada. Me parece que sí, porque inmediatamente muevo los ojos y veo alta resolución en todos lados. Por eso es básicamente una ilusión. Realmente solamente puedo ver alta resolución en estos momentos. Incluso Jessica en estos momentos que no la estoy mirando, y si la miro a Jessica, entonces Héctor lo veo realmente muy nublado. Y entonces, ¿cómo es que podemos integrar toda esta información? Y cuando estoy moviendo los ojos, los muevo a alta velocidad. Si ustedes agarran una máquina de fotos como un teléfono y tratan de sacar una foto y lo mueven el teléfono muy rápido, sale todo borroso, sale todo mal. Sin embargo, no es así como percibimos el mundo. Percibimos el mundo como estable y siempre en alta resolución. Entonces el cerebro se encarga de compensar y eliminar todos esos movimientos para tratar de poder entender el mundo de la manera que lo vemos. Una pregunta, ¿es cierto que en las áreas periféricas, en la visión periférica, no se puede ver color? Sí, no estoy confundido porque sigo cambiando de micrófonos. Disculpe. Sí, el sistema de ver color está mucho más acentuado en la parte central de nuestra visión. También funciona bien durante el día, pero no a la noche. Si uno se despierta a la noche donde hay poca luz, básicamente no se puede ver en color y se ve principalmente en blanco y negro. Lo que más vemos en la periferia es el movimiento. Si yo ahora de vuelta lo sigo usando a Héctor como ejemplo, lo miro a Héctor y acá no veo casi nada, pero si empiezo a mover mi mano, la puedo ver muy bien. Somos muy buenos para detectar el movimiento en la periferia, pero no los detalles, los colores, etcétera, etcétera. Solamente puedo hacer eso en el punto donde estoy mirando y en el resto se ve bastante poco. O sea, volviendo a las sacadas, cuando estamos moviendo los ojos entre momentos donde estamos enfocando, eso duran como más o menos 100 milisegundos, algo así, ese movimiento. ¿Y cuántas veces por segundo sucede? ¿Cada 300 milisegundos? Sí, exactamente. Básicamente movemos los ojos entre 2 y 4 veces por segundo, o sea, más o menos 200, 300, 400 milisegundos. Un milisegundo es una milésima parte de un segundo, o sea, es muy rápido. Y solamente el movimiento en sí tarda aproximadamente 50 milisegundos, es realmente muy rápido eso. De hecho, es uno de los músculos más rápidos que tenemos en el cuerpo para poder mover los ojos. Y es un movimiento rapidísimo. Si yo moviera la imagen que ustedes están viendo a esa velocidad, les parecería todo muy borroso, pero el cerebro de vuelta compensa por eso. Entonces, o sea, que es una ilusión. Es una ilusión. Okay. Es una ilusión. Entonces, 2 a 4 veces por segundo, nuestro cerebro está maquinando algo para llenar ese espacio, para que no sea movido nuestra percepción del mundo, para que no sea como una cámara movida. Eso significa que una mayor parte de nuestra vida es como una ilusión visual, ¿no? Sí, en realidad todo lo que vemos de una manera es algo que construye nuestro cerebro. Hay muchísimas ilusiones ópticas. Incluso muchos científicos se entretienen creando nuevas ilusiones ópticas, incluso compiten unos con otros tratando de crear nuevas ilusiones ópticas. Y hay muchas formas de mostrar que hay cosas que el cerebro básicamente inventa. Hay cosas que existen que no las vemos. Por ejemplo, existe un montón de radiación ultravioleta que no la podemos ver. Y existe un montón de cosas que no existen y que nuestro cerebro las crea. Un ejemplo muy famoso es el punto ciego. Si uno se tapa un ojo,
con el otro ojo hay un cierto punto donde no hay receptores en los ojos. Entonces hay una parte que básicamente uno debería estar completamente ciega en esa parte del sistema visual. Uno puede hacer estos experimentos moviendo un dedo hasta que desaparece básicamente. Y hubo gente que se entretenía, hubo reyes famosos que se entretenían degollando entre paréntesis a alguna de la gente tratando de ponerla en el punto ciego. Y nuestro cerebro básicamente construye y llena la información en ese lugar donde no hay receptores. Increíble, qué increíble que es el cerebro, ¿verdad que sí? Bueno, doctor Kreeman, ahora vamos a abrir la sala para preguntas del público. ¿Alguien le quiere hacer una pregunta al doctor Kreeman? Ahora es su chance. Tenemos un experto acá que trabaja con visión computacional como también biológico, ¿verdad? Los dos. No se avergüencen. Y lo pueden hacer en inglés también, sí. No sé si las capciones están funcionando. Lo voy a intentar en español, pero usted que trabaja, su laboratorio no trabaja con monos, pero trabaja con personas que sí trabajan con monos. ¿Qué piensa de los experimentos de Neuralink, que son experimentos en humanos? ¿Se puede hablar un poco de eso? Hay un montón de experimentos interesantes ahora. Yo he trabajado también con muchos neurocirujanos que implantan electrodos, estos cables que estaban hablando antes, por razones clínicas, en particular en pacientes que tienen epilepsia. Una de las formas de tratar la epilepsia es tratar de sacar la parte del cerebro que es responsable por los ataques epilépticos. Entonces, para tratar de mapear cuál es la parte del cerebro que es responsable, estos neurocirujanos implantan electrodos. Y estas técnicas fueron inspiradas por el trabajo en animales. Ahora está esta compañía de Elon Musk, Neuralink, que está haciendo este tipo de experimentos en monos y potencialmente también en humanos. Y esto nos da una oportunidad para interrogar lo que está pasando en el cerebro humano, pero también para hacer potencialmente interfaces entre el cerebro y algoritmos. Una de las cosas que está pasando en neurociencia en las últimas décadas, que es espectacular, es la idea de poder agarrar gente que es cuadriplégica, pacientes que básicamente no tienen conexión entre el cerebro y los diferentes músculos, y tratar de usar las señales cerebrales para poder manipular un robot, digamos. Entonces, básicamente uno puede poner estos alambres, decodificar qué es lo que la persona está pensando. Por ejemplo, ahora estoy pensando que quiero agarrar mi taza de café, pero mis brazos no funcionan porque tengo esta parte del cerebro desconectada, digamos, de los músculos. Entonces puedo decodificar, ahora quiero café, entonces tengo un robot que tiene una mano que va a acceder a esta taza de café y llevarla hasta mi boca. Y todo eso se puede hacer gracias a estos alambres que están implantados en el cerebro, y uno puede decodificar este tipo de señales. Y en el futuro uno puede pensar un montón de aplicaciones de este tipo de cosas, no solamente para problemas motores, pero también para problemas cognitivos. Hay gente que está interesada en utilizar este tipo de técnicas en casos para ayudar a gente con problemas de memoria, para gente con problemas visuales, para gente que es ciega, para ayudar a gente que tiene problemas de depresión, etcétera, etcétera. Y quizás en forma más controvertida, uno podría pensar quizás algún día en el futuro incluso aumentar nuestra cognición, no solamente en gente que tiene problemas, pero aún en gente que no tiene este tipo de problemas, poder tratar de, no sé, me encantaría a mí, además, ¿por qué tengo solamente 2 brazos? Imagínense que pudiera, además de mis 2 brazos, manipular 4 otros brazos robóticos más, ¿por qué no? En estos momentos no se puede hacer eso, pero quizás algún día vamos a poder hacer eso. No sé si han visto el anime que se llama Cyberpunk, pero lo que sí que tienen como unos brazos. No sé si deberíamos llegar a eso, la verdad, pero es posible, todo es posible en este mundo. Bueno, otra pregunta, sí, y después continuamos. Hola, bueno, yo soy psicóloga y quería saber si es que, sea en el laboratorio en el que usted trabaja o no, si es que han hecho algunos estudios, por ejemplo, en esquizofrenia, o han hecho algunos estudios en delirios que tiene que ver con
con delirios, por ejemplo, que tiene que ver con imágenes, y se han hecho algún estudio de eso. Perdón, no escuché bien la pregunta. ¿Estudios de imágenes en niños? Esquizofrenia. Estoy pensando como en las enfermedades psiquiátricas, Sí. que muchas veces son delirios. Sí. Yo trabajo en un hospital psiquiátrico, entonces tenemos muchos casos de pacientes que sí efectivamente tienen alucinaciones visuales. ¿Si han hecho algún trabajo con eso, ya sea en el laboratorio de usted o algo así? Sí, gracias, es una pregunta excelente. Yo no soy especialista en alucinaciones visuales. Nosotros y mucha otra gente ha estudiado estas ilusiones ópticas. Tratamos de entender ilusiones a las cuales todos nosotros somos susceptibles. Pero los pacientes que tienen alucinaciones visuales, de alguna manera es interesantísimo para la neurociencia. De vuelta, todo lo que vemos es una construcción, pero ¿por qué en estos casos existe esta disociación con la realidad? Entonces, de alguna manera pensamos que quizás partes frontales del cerebro están mandando señales que se disocian de la información sensorial. Probablemente haya una competencia entre la información sensorial y nuestras memorias, nuestras formas de interpretar el mundo, y en la mayoría de los casos esas dos cosas son compatibles, de manera que podemos entender el mundo a nuestro alrededor, pero en estos casos de alguna manera se disocian estas dos cosas, y esta gente de alguna manera puede pesar mucho más sus memorias o sus imaginaciones más allá de las imágenes sensoriales. Es un tema que creo que se entiende bastante poco, y es un tema fascinante, y es un tema, por supuesto, importantísimo también desde el punto de vista de clínica, de cómo ayudar a esta gente. Es importante mencionar en este punto que hay enfermedades que no podemos en animales que no sean humanos. La esquizofrenia es una que es complicadísimo, porque como uno sabe si un animal está teniendo una alucinación o no. Entonces, pues sí, tenemos algunos datos genéticos y de registros electrofisiológicos, pero no entendemos necesariamente si el animal está haciendo eso. Así que las enfermedades que no podemos modelar en animales más básicos se nos hacen mucho más complicados de encontrar tratamientos, por ejemplo. Creo que había otra pregunta. ¿No? Bueno, una pregunta más que se me ocurrió de esta pregunta es si el área visual de nuestro cerebro se prende cuando estamos alucinando. Excelente pregunta de vuelta. Creo que básicamente la respuesta es que no se sabe bien. Es muy probable que sí. Hay gente que ha estudiado el tema de la imaginación. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo cierro mis ojos y me imagino que estoy volando sobre el planeta Júpiter? ¿Okay? No sé, uno puede imaginarse todas estas cosas. Y muchas de las neuronas en regiones visuales se encienden de una manera muy específica durante la imaginación. E incluso han tratado de hacer experimentos en animales en los cuales, por ejemplo, le dan una imagen, el animal tiene que recordar esa imagen durante varios segundos. Durante esos varios segundos uno supone que el animal está recordando esa imagen, y de vuelta hay actividad muy específica en las regiones visuales que representa lo que uno está imaginando o lo que el animal estaría imaginando en esos casos. Creemos que es muy probable que durante las alucinaciones esté pasando algo parecido, pero hasta donde yo sé ha habido muy pocos estudios de eso. Claro. Bueno, yo creo que ahí estamos terminando, pero antes siempre nos gusta demistificar algunas de las cosas que pensamos sobre trayectorias profesionales y la neurociencia. Ya mencionaste que te rechazaron en muchas ocasiones, no sabías neurociencia, no sabías programación demasiado, entraste a Caltech, que es un programa súper competitivo, y ahora tienes estudiantes a distintos niveles, desde, me imagino, escuela superior, en la universidad, posgrado. ¿Podrías decirle a la audiencia algunas cosas que has visto en personas exitosas, incluyéndote a ti, que no es normal? O sea, porque todo el mundo piensa que tenemos que ser súper estudiosos desde pequeños, que tenemos que sacar 4 puntos o toda A, que tenemos que tener X, Y, Z para poder llegar a ser un científico, pero me imagino que en tu carrera has visto que hay muchas maneras y algunas cosas que son similares. ¿Cuáles son algunas de esas cosas que le podrías decir a nuestra audiencia que sabes que a ti y a tus estudiantes o personas que has entrenado les han ayudado a ser exitosos?
Creo que una de las cosas que cada vez me voy dando cuenta más es que la persistencia, la habilidad para aceptar rechazos y poder seguir adelante, y la pasión por estar interesado, tener un sueño y tratar de perseguir ese sueño contra viento y marea. Como una obsesión saludable. Una obsesión saludable, o en algunos casos no tan saludable quizás, termina siendo mucho más importante que si uno se sacó una buena nota o no en la clase de tal o cual. Hay mucha gente que es muy exitosa en sus estudios y que después no puede, no le gusta, no funciona en cuanto a hacer investigación. Y viceversa, hay mucha gente que tal vez por el sistema escolar le pareció que tenía que memorizar cosas o no le gustaba, etcétera, etcétera, y termina siendo extremadamente exitosa después en su carrera. Creo que al fin y al cabo depende mucho más de esfuerzo, práctica, perseverancia, la habilidad para permanecer calmo y aceptar rechazos, mucho más que si uno estudió tal o cual y memorizó tal o cual lección en la escuela o no. Sí, sí. Muchas gracias, doctor Kreeman, por acompañarnos. Antes de que se vaya, perdón, les quiero obsequiar esto, que es un recuerdo de Asunción, fue hecha a mano. En Paraguay tenemos 2 lenguas nacionales, es guaraní, que es un idioma indígena de Paraguay, del tribu guaraní, y esto se llama ñanduti, este tejido. ¿Por qué? Porque parece un spiderweb, telaraña. Y eso significa telaraña, así que para acordarse siempre. Para que se acuerde de las Muchísimas redes. gracias, sí. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, ahora le voy a dar la bienvenida al doctor Ronald García y ya les presento. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Aprendiendo un poco también. Sí, aprendiendo bastante interesante. Ok. Bueno, le doy la bienvenida al programa al doctor Ronald García, originario de Colombia, investigador y profesor asistente de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y director de neuromodulación del Centro de Neurociencias Clínicas de Massachusetts General Hospital. En esta posición lidera estudios para el desarrollo y optimización de técnicas de estimulación cerebral y del nervio vago, que ya explicaremos lo que es, con aplicaciones terapéuticas en pacientes con depresión mayor y enfermedades cardiovasculares. Muy bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias. Bueno. Primero quisiera agradecerles por la invitación y felicitarles por esta gran iniciativa. Yo creo que van a ser un aporte bastante importante a la difusión de la ciencia hispanoamericana y espero les deseo muchos éxitos. Sí, Gracias, a gracias. usted. Justamente nosotros dos, este fin de pasado, estuvimos en Bogotá. Yo llegué el lunes, ¿y usted? El viernes. El viernes, ok. Bueno, lo que sí que los dos estuvimos ahí, había una presentación que hicieron los chicos allá de ARC, y justo no nos conocimos ahí, pero de uno al otro llegó a estar en el programa. Ay, quiero sacar un espacio para también hablar de Colombia y la neurociencia en Colombia, que es algo grande. Tuvimos una pérdida grande hace poco, el doctor Francisco Lopera, un neurólogo espectacular que hizo muchos avances, especialmente en poblaciones de Alzheimer familiar, que significa un Alzheimer que viene genético, que no son la mayoría, pero sí, y murió hace poco, pero dejó un legado muy, muy grande en Colombia de la neurociencia, así que nada, quería mencionar al doctor Lopera, que es tan querido en la comunidad latina de neurocientíficos e internacional. Sí, gracias por mencionar eso. Para nosotros fue una pérdida muy grande, de verdad, las contribuciones que hizo el doctor Lopera, no solo a la neurociencia colombiana, pero global. Yo creo que tiene un gran impacto y seguro lo vamos a extrañar mucho. Sí, sí. Los que quieran saber un poco más, en 60 Minutes tienen un episodio completo de las familias de Colombia y los avances que están haciendo, incluyendo aquí en Harvard. Pero entrando al tema de ustedes, la depresión, ¿qué tema? Tema grande por muchas razones, porque lo estamos viviendo, porque las personas que hacemos posgrado lo vivimos a un nivel aún mayor que la población en general, que a veces no nos damos cuenta y está ahí,
que a veces lo tiene otra persona y no sabemos que lo tiene. Es una enfermedad bastante compleja. ¿Nos podría explicar un poco qué es, cómo se ve a nivel cerebral y los estudios que está llevando a cabo en ese campo? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues como decías, la depresión mayor es una enfermedad que es bastante prevalente. Se calcula que afecta más o menos aproximadamente el 7% de la población cada año, y a lo largo de la vida va a afectar aproximadamente del 17 al 20%. Entonces es un porcentaje bastante importante de la población. También, como decía, se manifiesta de maneras diferentes. La manifestación principal es presentar una tristeza persistente. Digamos que la persona pues, es triste y no reacciona a diferentes estímulos. La tristeza permanece la mayor parte del día. El diagnóstico clínico se da cuando esta tristeza se da por lo menos por 2 semanas. 2 semanas. Y también puede estar asociada a una pérdida del interés en las cosas, en las actividades o en cosas que antes le interesaban a la persona. Pero hay otras manifestaciones más atípicas. Digamos, se sabe por lo menos que en los hombres se manifiesta más con irritabilidad. Es decir, en un hombre, digamos, puede ser que el hombre no se presente con tristeza, pero sí con cierto grado de irritabilidad, digamos, lo que consideramos como mal genio, y eso puede no ser detectado a tiempo, ¿cierto? Y es una enfermedad pues, que está asociada a diferentes complicaciones. Uno de los principales problemas que tenemos es el impacto en las altas tasas de suicidio que puede llevar como consecuencia. Pero también se asocia a otro tipo de enfermedades sistémicas. Entonces, por lo menos en mi caso, yo estoy interesado en el estudio de la relación entre depresión mayor y enfermedad cardiovascular. Algo que no se pensaría que tienen algo que ver, ¿verdad? El corazón y el cerebro de esta manera con la depresión. Sí, es algo que puede ser que no sea tan conocido, pero es una relación bastante importante y que tiene un impacto muy grande en términos de mortalidad y de la asociación que tiene con las cifras de enfermedad cardíaca a nivel global también. Entonces, cuando yo me gradué de medicina, yo trabajé en un centro de investigación cardiovascular en Colombia y comencé a observar que muchos de los pacientes que venían con enfermedad coronaria, con falla cardíaca, presentaban síntomas depresivos asociados de una manera más allá de lo que se esperaba. Y muchos de esos pacientes con depresión también presentaban un mayor riesgo de presentar largas hospitalizaciones, nuevos eventos, o también de presentar complicaciones y muerte a causa de la enfermedad. Entonces comencé a investigar un poco más de eso y pues se había reportado ya en la literatura ampliamente. Los pacientes con depresión presentan un riesgo de 3 a 5 veces mayor de presentar enfermedad cardiovascular en cualquiera de sus formas. O sea, puede ser de hipertensión arterial, ataques cardíacos, enfermedad cerebrovascular, falla cardíaca. Y los pacientes con esta enfermedad cardiovascular que tienen depresión van a tener un riesgo también de 3 a 5 veces mayor de presentar muerte temprana o complicaciones por causa de esta sintomatología. Entonces hay una asociación que se ha reportado ampliamente y la pregunta entonces era cuáles eran los mecanismos por los cuales se asocian estas dos condiciones. Entonces uno de los, esa se convirtió digamos en mi línea de investigación y fue la razón por la que terminé viniendo acá a Boston a hacer esto de neuroimagen funcional precisamente. Y la razón por la cual hay esta asociación es que hay áreas del cerebro que se encuentran alteradas en pacientes con depresión mayor. Son áreas que se encargan de la regulación emocional y tienen relación, por ejemplo, con la respuesta al estrés emocional. Entonces, en estos pacientes deprimidos puede haber una actividad ya sea aumentada a este tipo de estresores emocionales, y hay otras áreas del cerebro que regulan la respuesta emocional. En los pacientes deprimidos, la actividad de estas áreas reguladoras también está reducida o alterada. Asimismo, estas áreas también están encargadas del funcionamiento cardiovascular. Entonces, ustedes pueden, digamos, saber que en respuesta a un estrés emocional se va a aumentar la frecuencia cardíaca, se va a aumentar la presión arterial, y todo esto tiene una utilidad, es que nosotros podamos reaccionar de una buena manera a estos estímulos, y desde el punto de vista evolutivo, esto permite la huida de estímulos amenazantes o de situaciones amenazantes. En la modernidad, digamos que eso no tiene tanta utilidad, y si se persiste de manera crónica puede llevar a daño cerebral o a alteración del funcionamiento de estas áreas, y puede estar asociado a trastorno depresivo mayor o trastorno de ansiedad. Y cuando se alteran estas áreas, entonces se va a alterar también el control del funcionamiento cardiovascular,
llevando a un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Unas cosas que quiero aclarar porque para que estemos todos en la misma página. Uno es si hay como una relación causal o es correlativo, y si es causal, si es que primero hay depresión y después hay problemas cardiovasculares, o al revés. Sí, yo diría que ambos. Puedo ver, sí, algo que se me olvidó mencionar es que también hay una asociación entre, por lo menos los pacientes con depresión pueden tener otro tipo de comportamientos que aumenten el riesgo cardíaco. Claro. Entonces muchos pacientes deprimidos van a, por ejemplo, a tener más problemas para tener adherencia al tratamiento. Puede ser que no tengan la motivación para seguir todas las recomendaciones de los médicos, o tengan algún tipo de problema para tomarse los medicamentos como es debido. También van a tener problemas con alteraciones de la alimentación, del sueño, una disminución de la actividad física también, y estos son factores que, como sabemos, se asocian a un aumento del riesgo cardiovascular. Pero los estudios que hemos hecho en las últimas décadas sí han mostrado que existe una relación también de alteraciones a nivel del sistema nervioso que pueden predisponer a las dos cosas, a presentar alteraciones de la regulación emocional con un aumento de síntomas depresivos y al mismo tiempo alteración del funcionamiento cardíaco. Entonces hay una asociación, bidireccional en este caso. Claro. Entonces, sí, hablando un poquito del tema de la depresión y el estigma que le mencioné en un principio, en Puerto Rico al menos, y creo que en otros países latinoamericanos, demostrar que estás triste por 2 semanas puede ser que te digan, eso es que no eres suficientemente fuerte, o que no tienes las herramientas para salir de donde estás, o sea, que eres menos en general en nuestra sociedad. ¿Puedes de una vez y por todas dejarle saber a la población, o sea, que la depresión es una enfermedad biológica y que no es que la gente se lo está necesariamente inventando o diciendo que estoy deprimida clínicamente hablando, y no, ¿verdad?, estar diciendo por ahí que estás deprimido si no te lo constata un doctor en medicina? Pero ¿puedes hablar un poco de ese estigma y cómo podemos realmente decirle a la gente que es algo biológico y no algo que se está inventando o que la persona es menos por tenerlo? Sí, tienes razón, ese es uno de los mitos más extendidos en enfermedades mentales, y tiene un impacto negativo en que las personas no buscan tratamiento o no son atendidas de una manera temprana. Y yo lo escucho mucho en personas, sobre todo en Latinoamérica es algo bastante común que una persona con depresión le digan, bueno, pero échale ganas, ¿no? Como que ponle fuerza de voluntad. Sal de la cama. Y como que haz otras cosas y trata de animarte, pero realmente es como decirle a una persona que se acaba de quebrar un hueso o partir una pierna, bueno, métele ganas, ¿por qué no caminas bien? ¿Por qué no vete a jugar al fútbol? Sí. Entonces es el equivalente a eso, porque hay alteraciones a nivel de las neuronas en el cerebro que están ocasionando que esta persona tenga problemas para regular sus emociones, y es algo que la persona no va a poder resolver simplemente con fuerza de voluntad. Digamos que hay que requiere una atención médica y requiere una intervención para poder regular estos mecanismos y para que la persona vuelva a recuperar su estado emocional normal. Igual que otra enfermedad crónica que tengamos por otra razón. Sí, así como la diabetes o la hipertensión arterial o cualquier otro tipo de enfermedad. Todas las enfermedades que nosotros presentamos tienen un componente orgánico. Hay algo en nuestro cuerpo que está funcionando de una manera alterada y por lo tanto debemos intervenirlo para corregirlo. Una pregunta que yo tengo es que usted mencionó que hay áreas, ¿verdad?, del cerebro que están asociadas con la depresión y también con lo que sucede en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cuáles son esas áreas? ¿Hay una área en el cerebro que está encargado de la depresión? Digamos que no es solo una área, hay lo que nosotros conocemos como circuitos, y hay alteraciones entre la comunicación de estos circuitos que pueden llevar a disregulación de la respuesta emocional y el funcionamiento cardiovascular. Entonces, lo que nosotros, como mencionaba al inicio, tenemos áreas que están encargadas de la regulación emocional. Estas áreas, un ejemplo puede ser la corteza prefrontal, la corteza dorsolateral prefrontal. Esta es un área que tiene también un rol en nuestro funcionamiento social, en nuestra planeación y también en la modulación de la respuesta emocional. Es
el área que nos permite a nosotros, digamos, no reaccionar de una manera exagerada ante el miedo o ante algún tipo de reacción emocional, y nos diferencia básicamente de otros organismos en el mundo en ese sentido, de que nosotros podemos planear un poco nuestra respuesta o modular nuestra respuesta. Esta área se encuentra reducida en tamaño o tiene alteraciones estructurales y funcionales en pacientes con depresión mayor. Entonces, ellos tienen problemas para regular las emociones y en este caso los síntomas depresivos. Hay otras áreas que conocemos como áreas, digamos, de reactividad emocional, entre las cuales se encuentra la amígdala, el hipotálamo, y estas áreas por lo general son activadas en respuesta a estímulos estresantes. Entonces, esto es algo normal. Sin embargo, es normal que esa actividad sea regulada por la corteza prefrontal. Si la corteza prefrontal está alterada, entonces la actividad de estas áreas no se va a regular y va a haber una hiperactivación de estas áreas, llevando a problemas emocionales. Así es. Entonces hemos entendido bastante la depresión, en mi opinión. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿qué usted está haciendo en el laboratorio para tratar de revertir o para curar o disminuir la severidad de estas enfermedades? Sí, hay diversas formas de tratar la depresión mayor. Entonces, una es con medicamentos. Hay un diverso tipo de antidepresivos. Otra modalidad es con el uso de terapias comportamentales, entonces es psicoterapia. Lamentablemente, incluso con estas dos modalidades tenemos una resistencia al tratamiento del 30 al 40%. Es decir, del total de pacientes con depresión que buscan tratamiento, el 60-70% va a responder y va a haber un remanente que no va a responder al tratamiento. Y algo que se me olvidó mencionar es que estamos tomando en cuenta los que buscan el tratamiento, ¿cierto? Hay cerca de un 50 a 60% que puede variar dependiendo de la región que evaluemos, que no van a buscar tratamiento o no van a tener acceso a ese tipo de tratamiento o de diagnóstico. Y esto es mucho más elevado también en nuestros países, en Latinoamérica. Entonces, si ustedes se ponen a contar, si hay un 100% de pacientes con depresión, el 50% no tiene acceso a tratamiento. Y el 50% que tiene acceso, el 60% va a responder. Y el 30-40% no va a responder. Entonces, hay un gran número un volumen de pacientes que no va a tener una mejoría. Entonces, lo que yo trabajo en mi laboratorio es el desarrollo de métodos de neuromodulación alternativos a los medicamentos y a la psicoterapia. Y esto lo hacemos básicamente al administrar estímulos eléctricos por diferentes maneras al cerebro para poder modular la actividad de estas áreas cerebrales involucradas en regulación emocional y intentar mejorar el funcionamiento de estas áreas para mejorar los síntomas depresivos. Entonces, para encontrar estas áreas, utilizan neuroimagen. Exacto. Ok. Que es lo que expliqué al comienzo del show, que podemos localizar áreas del cerebro usando fMRI, pero no nos da resolución temporal, solo espacial. Sí, digamos que tiene algunas limitaciones, pero es un método bastante útil, sobre todo en humanos. Bueno, en animales también hay bastantes estudios en los que se utiliza, y yo trabajo en asociación con el Centro para Imágenes Biomédicas de Martinos en el Hospital General de Massachusetts. Ahí tenemos una serie de resonadores magnéticos de alta resolución y podemos hacer imágenes de pequeñas áreas o núcleos involucrados en la regulación de estas áreas en el cerebro, específicamente en el tallo cerebral. Y lo que hemos hecho son estudios en pacientes deprimidos, los comparamos con pacientes, digamos, controles que no tengan depresión mayor, y logramos ubicar cuáles son las diferencias entre estos dos grupos, ubicar estas áreas, y luego con estos métodos de neuromodulación tratar de activar estas áreas, y hacemos una evaluación antes y después del tratamiento para verificar que sí estamos teniendo un efecto en el funcionamiento cerebral. Así es. Entonces, veo por aquí en sus estudios el nervio vago. Sí. Explíquenos qué es el nervio vago, que no es tan vago nada. Y cómo lo está utilizando para lo que acaba de mencionar, ¿no? La estimulación y tratamiento de la depresión. Sí, claro. Entonces, como les decía, estas áreas del cerebro están pues compuestas por neuronas. Estas neuronas emiten, digamos, tienen fibras nerviosas que que les permiten comunicarse con el resto del cuerpo. Estas fibras se asocian en conjuntos que son conocidos como nervios.
Entonces, la fibra nerviosa son axones, digamos, que salen de las neuronas, y el conjunto de estos axones va a ser un nervio. Y hay diversos tipos de nervios también en el cuerpo. Hay lo que conocemos como nervios somáticos, que básicamente permiten al cerebro y a la médula espinal controlar nuestros músculos, por eso es que podemos mover de manera voluntaria todo nuestro cuerpo. Pero hay otros nervios que son como, están involucrados más en la regulación de la función visceral. Entonces son nervios que están involucrados en la modulación de la actividad gastrointestinal, nuestra respiración, nuestra frecuencia cardíaca o actividad cardiovascular y cualquier otro tipo de vísceras en el cuerpo. Entonces este tipo de nervios, digamos, no son controlados de una manera consciente, y lo que conocemos como el nervio vago es el principal nervio que comunica estas funciones desde el cerebro al cuerpo. El nervio vago tiene una función reguladora en términos de actividad cardiovascular, entonces disminuye el trabajo cardíaco, nos permite estar en un estado más de relajación, aumenta la actividad gastrointestinal y tiene también efectos benéficos en cuanto a la respiración. Entonces digamos que es un efecto opuesto al de excitación emocional o el de estrés emocional. Y hace más o menos unos 30 años se desarrolló un método para hacer estimulación de este nervio. Consiste en un procedimiento quirúrgico en el que implantamos un estimulador en el tórax y unos electrodos en el cuello, donde este nervio es fácilmente localizable. Hacemos una estimulación de este nervio y con eso estimulamos la comunicación del nervio hacia el cerebro. Entonces lo que se ha visto es que el aumento de esta transmisión o aumento de la comunicación del nervio hacia el cerebro tiene un efecto benéfico en ciertas áreas que están involucradas en regulación emocional y ha sido efectivo en el manejo de pacientes con depresión resistente al tratamiento farmacológico y también en el manejo de pacientes con epilepsia resistente al tratamiento farmacológico. Entonces es un método que es utilizado, que tiene efectividad. Sin embargo, estamos limitados porque es un procedimiento invasivo, está asociado a algunos riesgos secundarios y es de alto costo. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es desarrollar un método alternativo no invasivo y hacemos estimulación de una rama cutánea, una rama que comunica el nervio con parte de la piel de la oreja, es conocida como la rama auricular del nervio vago. Entonces lo que hacemos es estudios de neuroimagen para localizar el nervio, estimular este nervio y evaluar los efectos en activación cerebral y en resolución de síntomas depresivos y alteraciones cardiovasculares. Una pregunta más antes de abrirlo para el público es, bueno, estamos hablando de lo que se puede hacer luego, ¿verdad? Pero ¿qué opciones hay para prevención? O sea, ¿qué le puede sugerir al público? ¿Cómo cuidar de su salud mental, tanto cardiovascular? Sí, de manera curiosa, digamos, las medidas preventivas también pueden llegar a tener un efecto en ambos sistemas. Entonces, lo que les mencionaba, la actividad física es una variable que se ha visto que se correlaciona con buena salud mental y cardiovascular. Esto por diversos mecanismos. Uno de ellos puede ser el mejoramiento de flujo cerebral, la liberación de ciertos neurotransmisores que promueven también un bienestar sistémico. Otro puede ser también, otro de los factores más importantes que se ha encontrado una mejor salud mental y una prevención de este tipo de enfermedades es la conectividad social. Entonces es el establecer relaciones con amigos, familiares, no necesariamente un gran número de relaciones, pero sí relaciones profundas con personas cercanas. Digamos que eso se asocia a una mejor salud mental y cardiovascular y a una mayor felicidad en general, ¿cierto? Y ahí está, cuiden sus relaciones personales. Llamen a su mamá, a su papá, a sus personas importantes y mantengan esas relaciones, son buenas, salen bien por todos lados. Exacto. Es bastante importante y digamos que se ha visto reemplazado un poco por el uso de redes sociales, que tiene un efecto diferente. Digamos, el uso de redes sociales lo que produce son estímulos relacionados con la liberación de dopamina, que puede haber satisfacción a corto plazo, pero que no permiten un establecimiento de este tipo de bienestar a largo plazo. O sea, el doom scrolling. Sabemos que los influencers siguen sufriendo depresión, así que no significa que tener miles de followers está entrando en el mismo sistema que estás mencionando. Sí, por lo menos una recomendación sería limitar el uso de esas redes sociales a menos de 30 minutos al día.
Uy, lo cual... yo lo tengo en 1 hora ahora mismo, el límite y todos los días me lo dice. Sí. Sí, yo creo que es algo que muy pocos estamos cumpliendo, y reemplazar eso por interacciones más en vivo, digamos. Con Y el ellos. sueño también es un factor de prevención bastante Sí, también. importante. El sueño puede llevar a problemas de regulación emocional, digamos la falta de hábitos saludables en cuanto a sueño. ¿No? Ujú. Y también se ha mostrado que tiene un efecto a nivel de activación de problemas cardiovasculares. Entonces también tener una buena rutina de sueño es algo que puede prevenir problemas en estos sistemas. Muchas gracias, doctor. Vamos a abrir la discusión. Antes, estamos por terminar el show, así que si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer al doctor, por favor, háganlo o levanten la mano. ¿Hay alguien? A ver. Ella, ahí. Hola, gracias por su presentación. Mi pregunta se basa en esta mañana leí en las noticias de MIT que se están creando bandas en la cabeza para mejorar el sueño, y mi pregunta es relacionada a los medicamentos que se han estado utilizando para curar la depresión o para mejorar la salud sobre la depresión. Se están creando también otros, por así decirlo, métodos para que no sea algo de que se tenga que ingerir medicamentos y sea algo relacionado más como con estas bandas de sueño. ¿Hay algún estudio sobre eso? Sí, digamos que hay un área bastante activa en términos de investigación de nuevos métodos de tratamiento para depresión mayor. Entonces, lo que tú mencionabas puede estar relacionado con lo que es conocido como estimulación transcranial directa, que es aplicación de pulsos eléctricos a nivel del cráneo para tratar de modular áreas de la corteza cerebral involucradas en estos procesos. Ese es un método digamos, que está en investigación, que todavía requiere una validación más amplia para poder ser aplicado en la clínica. Pero hay otros métodos como estimulación magnética transcranial, que aplica pulsos magnéticos que son transformados en corrientes eléctricas a nivel de las neuronas, que ya se usa, digamos, efectivamente en el tratamiento de depresión mayor. Y está la terapia electroconvulsiva, que digamos tiene muy mala reputación, pero que realmente ha sido muy efectiva en el tratamiento de casos severos de depresión y que aún tiene utilidad en el tratamiento clínico de estos pacientes. Sí, siempre hay esa no pelea, pero esa discusión entre lo farmacológico y lo no farmacológico, que es lo que menciona. La ventaja de los farmacológicos es que sabemos mucho mecanismo de cómo funciona, y lo no farmacológico afecta a veces muchas cosas que no entendemos necesariamente bien, pero pues hay ventajas y desventajas. Hay algo bastante interesante en ese tema y es la combinación de estos métodos. Entonces, el utilizar los medicamentos para adecuar el funcionamiento de estas áreas y proveer la estimulación en ese momento. Entonces, eso podría ser un mecanismo por el cual pudiéramos aumentar la efectividad de este tipo de tratamientos en personas que no tienen una respuesta inicial a las terapias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí tenemos otra. La última. Muchas gracias. Quiero saber si hay obstáculos éticos en desarrollar y implementar esos métodos. Decías que si hay implicaciones éticas en las barreras, sí. ¿Es un obstáculo? Si hay obstáculos, sí, puede que haya, pues digamos que los obstáculos serían el cuidar digamos, los eventos adversos que pueden estar relacionados con este tipo de terapias. Cuando son métodos invasivos de neuromodulación hay un riesgo, digamos, más elevado, y la evidencia no siempre soporta el uso de estas estimulaciones en todos los pacientes. Entonces la selección de los pacientes es muy importante. Los métodos no invasivos están asociados a un menor riesgo de eventos adversos, pero igual también es algo que se debe vigilar. Entonces yo creo que es un campo creciente que necesita más investigación y sí, pues, es algo que se debe tomar en cuenta. Sí. Algo que quiero mencionar en ese mismo tema, creo que es importante con todo lo de la neurociencia y todo lo que tratamos, droga o sin droga, farmacológico no es,
uno puede ser su propio científico, uno debe hacer experimentos con uno mismo y ver cómo le va. O sea, la misma receta la hacen 2 personas y no le queda la misma comida. Entonces, cada uno de nosotros tiene una individualidad genética del medio ambiente que hace que cada tratamiento de los que hemos estado hablando actúe de una manera, puede ser similar, pero no exactamente igual. Así que los invito a todos a que, ¿verdad? No tienen que tener un doctorado, no tienen que tener nada profesionalmente hablando, sino que ustedes mismos lleven una libreta o en su mente qué cosas les están funcionando para sentirse mejor, para no estar tristes por 2 semanas, para arreglar todas esas cosas que hemos estado diciendo. Y porque a veces me preguntan a mí, ¿qué tú haces para esto? Y yo, bueno, eso es lo que me funciona a mí, pero no necesariamente igual a todos. Así que experimenten con su cuerpo de manera, ¿verdad?, adecuada. Sí, quiero decir que no experimenten con diferentes drogas, por favor. No estamos diciendo eso y no estamos diciendo que si te receta algo el doctor, que no lo tomes o de vez en cuando sí, de vez en cuando no. No, siempre presten atención a lo que le están diciendo los doctores. Solo es estar pendiente de los efectos, capaz tener un journal donde están escribiendo, mira, yo me siento así o me está afectando de tal y tal manera, para ahí conversar con su médico, decir, mira, no me está funcionando, pero por favor no estén jugando con las drogas que le den los médicos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarlos. También le quiero regalar este obsequio que ya como dije es de Asunción, Paraguay, fue hecha a mano por una persona indígena. No sé si dije eso la última vez, pero fue hecha a mano y es para que se acuerde de su participación en la divulgación de la neurociencia. Muchas gracias por la invitación y por el recuerdo. A usted, gracias. Muchas gracias. Y bueno, y con eso vamos a concluir el show. Muchísimas gracias a todos que están presentes aquí en MIT y también virtualmente por prestarnos atención un poco de su vida para aprender más sobre el cerebro, la neurociencia, todo lo que se está haciendo por nuestros queridos latinos hispanohablantes. Muchísimas gracias, doctor Héctor de Jesús Cortés, por acompañarme siempre, ser un gran amigo y co-anfitrión. Un placer conocerlos a todos. Sepan que estoy a su disposición, toda la información está online de cómo contactarnos, las redes sociales. Y verdad, lo que dijo Creeman no hay una receta particular para llegar al éxito, sino que, ¿verdad?, la perseverancia y las ganas de seguir hacia adelante, y lo veo mucho, y nosotros los latinos tenemos una ventaja de nuestro carisma y muchas otras cosas positivas, así que usemos eso para llegar a lo que queremos lograr. Y nada, aquí estaremos Jessica y yo para cheer you on en el futuro. Sí, muchas gracias a todos. Bien.